Nakamas, lo que pasó en el episodio 1151 de One Piece es tan impresionante que todavía me cuesta procesarlo, y créanme cuando les digo que he visto este capítulo 3 veces seguidas sin respirar. Desde los primeros segundos sabía que algo grande estaba por venir, pero jamás imaginé que íbamos a presenciar un nivel de intensidad tan espectacular. El episodio no solo fue emocionante, fue un golpe directo al corazón de todo fan que ha seguido el arco de Egghead con devoción. Hay episodios buenos, hay episodios épicos y luego está este capítulo que se siente como una declaración de Oda diciendo pensaste que ya habías visto lo mejor, pues no. La animación golpeó con una fuerza visual que hacía tiempo no veía y se notaba que el equipo puso alma y vida en cada cuadro. Me encanta cuando One Piece combina emoción, revelación y acción sin descanso, porque te mantiene pegado a la pantalla sin posibilidad de parpadear. Este episodio se sintió como uno de esos momentos históricos que se discuten durante semanas, como la primera vez que vimos Gear 5 o el legendario capítulo de Luffy golpeando a Kaido. Y aquí estamos otra vez, atrapados entre tambores, colores alocados y personajes que despiertan poderes que ni siquiera sabíamos que podían existir. Lo mejor es que este episodio no empezó fuerte y eso lo hace aún más especial. Comenzó tranquilo, casi rutinario, como si quisiera engañarnos antes de soltarnos la bomba. Pero vaya que la soltó. Y ahora, después de lo que vi, siento que todos los fans estamos viviendo uno de los momentos más importantes de la saga final. Literalmente, este episodio nos cambió la perspectiva de lo que One Piece puede hacer. Desde que comenzó, el capítulo parecía llevar un ritmo normalito, como esos episodios que sirven para acomodar piezas antes del clímax, y yo pensé sinceramente que iba a ser un episodio de transición. Había diálogos necesarios, un poco de movimiento en el campo de batalla y los típicos momentos donde te preparan para algo más grande sin decirte directamente que viene. Pero One Piece nunca hace algo normal sin motivo y este episodio lo demuestra. La narrativa tenía esa calma tensa que no notas hasta que explota, como si Oda quisiera ponerte cómodo antes del impacto. A pesar de lo inicial, había un aura de anticipación muy leve, como si algo en la atmósfera estuviera cambiando sin que te dieras cuenta. La animación en esos primeros minutos era sólida, sin exagerar, pero con detalles que indicaban que el equipo se estaba reservando algo importante. Y la música, aunque discreta, empezaba a insinuar un cambio emocional que todavía no sabíamos interpretar. Todo esto construyó un contraste que haría que el estallido del Gear 5 se sintiera 10 veces más poderoso. Y vaya que funcionó. Es esa sensación clásica de One Piece, cuando crees que no va a pasar nada enorme, te suelta el golpe en el momento exacto. Esa transición de normal a legendario es algo que muy pocas series pueden hacer sin que se sienta forzado. Por eso este episodio se siente tan especial en su ritmo, empieza suave pero termina arrasando todo. Y cuando los tambores empezaron a sonar, Nakamas, ahí es cuando supe que el episodio iba a volverse completamente loco. El Gear 5 tiene esa habilidad única de cambiarlo todo apenas aparece, como si el propio mundo reaccionara al despertar de Nika. La animación dejó de ser buena y pasó a ser explosiva, con ese estilo caricaturesco mezclado con dinamismo brutal que tanto caracteriza esta forma. Los colores vibraban como si la pantalla se hubiera encendido 2 veces, y todo lo que hacía Luffy parecía romper las leyes de la física de la forma más divertida posible. El impacto emocional también subió instantáneamente, no importa cuántas veces veamos la forma Nika, siempre transmite esa energía de libertad desbordante que solo este personaje puede representar. La risa, los movimientos imposibles, la falta total de lógica, es imposible no sentir euforia. Y eso es exactamente lo que este episodio aprovechó al 100%. El ritmo narrativo pasó de 0 a 100 en cuestión de segundos, y cada acción de Luffy parecía anunciar que algo aún más grande estaba por venir. Me encanta cómo Gear 5 no solo cambia la batalla, sino también el tono completo de la serie, convirtiendo cada escena en un festival caótico de creatividad. Y aunque ya sabemos cómo funciona Nika, este capítulo hizo que se sintiera nuevo otra vez. Eso, Nakamas, es lo más impresionante, lograr que algo tan icónico vuelva a sorprender como la primera vez. Pero el verdadero shock del episodio llegó con Bonney y todavía me cuesta creer que lo que vimos realmente pasó. Que una persona diferente a Luffy reaccionara al ritmo de Nika fue algo tan monumental que inmediatamente supe que estábamos entrando en territorio nuevo dentro del lore. Bonney, un personaje que ya venía cargando con dolor, trauma, esperanza y una misión personal enorme, despertó algo que nadie hubiera imaginado. Cuando su corazón empezó a latir al mismo ritmo, yo literalmente grité. La animación hizo un trabajo increíble en mostrar la confusión, la fuerza y la liberación emocional que atravesó en ese instante. Y entonces ocurrió su transformación. No era exactamente la misma que la de Luffy, pero irradiaba la misma esencia de libertad, alegría y caos que define a Nika. Sus movimientos eran distintos, más acordes a su personalidad, pero tenían esa chispa divina. Y mientras luchaba a la par de Luffy, sentí que estaba presenciando un momento histórico, un punto de no retorno para la narrativa. Este evento no solo fue épico a nivel visual, sino que abrió un mundo de teorías que va a mantener a la comunidad hablando durante meses. Porque lo que pasó con Bonney no es solo sorprendente, es revolucionario dentro del universo de One Piece. Ver a Bonney combatir como una segunda Nika fue uno de esos momentos que te ponen la piel de gallina, no solo por lo inesperado, sino por la perfecta sincronía que formó con Luffy.
La forma en la que ambos combinaron movimientos, risas y energía creativa hizo que la batalla contra Marcus Mars se sintiera como un baile mitológico. A pesar de tener el poder recién despierto, Bonney se movía con una naturalidad que incluso impresionó visualmente más de lo que muchos esperábamos. Y ese contraste entre la inocencia de su sonrisa y la brutalidad alegre de sus ataques fue espectacular. La escena donde ella y Luffy conectan ese golpe combinado fue simplemente inolvidable, un momento que estoy seguro entrará en listas de los mejores combates animados del arco. Además, la simbología detrás de la transformación de Bonney añade un peso narrativo enorme. Si Nika puede manifestarse más allá de la fruta, entonces estamos ante una expansión conceptual gigantesca dentro de la historia. Es un mensaje de libertad que se replica, se contagia, se transmite. Y que ella haya sido la primera en resonar con ese ritmo sugiere que hay algo mucho más profundo en su historia, algo que Oda ha estado construyendo desde hace tiempo. Este capítulo cambió por completo lo que sabíamos sobre Nika y eso lo vuelve todavía más legendario. Lo más interesante del despertar de Bonney es todo lo que implica para el concepto de Nika dentro del mundo de One Piece, porque este suceso no puede ser simplemente un detalle visual bonito. Estamos hablando de la primera vez que alguien más en toda la historia siente, responde y manifiesta físicamente el ritmo de los tambores de la liberación. Y eso cambia completamente el panorama narrativo. Hasta ahora, creíamos que Nika era un fenómeno estrictamente ligado a la fruta Ito Ito modelo Nika que Luffy comió accidentalmente de niño. Pero este episodio sugiere que Nika podría ser un concepto mucho más profundo, tal vez ligado a las emociones humanas, a la libertad, al deseo, o incluso a una verdad más antigua del mundo. Y si esa energía puede resonar en otros, entonces podría significar que el dios de la liberación no es un ser único, sino una fuerza que puede manifestarse en múltiples personas bajo circunstancias extremas. Eso abriría la puerta a un nuevo entendimiento sobre la historia del mundo, sobre Yobo e incluso sobre el rol del pueblo en la era del vacío. Bonney siempre fue un personaje emocionalmente impulsado, cargado de trauma y esperanza, así que tiene sentido que sea ella quien reaccione primero al ritmo. Pero aún así, verlo animado es una revelación que te deja sin palabras. Este momento es tan grande que probablemente sea recordado como uno de los puntos de quiebre del arco Egghead. Y además, plantea una pregunta brutal: ¿cuántos más podrían resonar con el ritmo si se dieran las condiciones? Ese misterio puede ser clave para lo que viene en la saga final. Y ahora hablemos de algo que muchos fans habían pedido desde hace meses. Emmet, el gigante que por fin despertó su momento de gloria, se convirtió en una de las sorpresas más poderosas del episodio. Desde su primera aparición, Emmet se sentía como un personaje diseñado para algo monumental, pero la serie había prolongado su participación justo lo suficiente para aumentar nuestras expectativas. Y vaya que valió la pena la espera. Su despertar no solo fue visualmente espectacular, sino emocionalmente cargado, porque llegó en el momento exacto en el que el barco de los gigantes estaba al borde de la destrucción. Los 5 ancianos llevaban episodios ejerciendo una presión abrumadora, y Warkuri en particular parecía un monstruo imparable decidido a arrasarlo todo. Pero en ese instante crítico, Emmet emergió del mar como si un titán antiguo hubiera sido convocado por pura necesidad. La música cambió, la animación subió de intensidad, y la tensión del momento era tan grande que casi podría sentirla físicamente. Ese puñetazo que lanzó no fue solo una acción de combate, sino un acto simbólico, un protector silencioso finalmente alzando la voz. Fue un recordatorio de que en One Piece, incluso los personajes que parecen secundarios pueden tener un impacto gigantesco. Y este fue el nacimiento oficial de Emmet como un jugador clave en la batalla de Egghead. Su intervención marcó un cambio radical en el equilibrio del conflicto y abrió una nueva dinámica que no existía minutos antes. Warkuri había sido una presencia aplastante desde que entró en escena, demostrando la brutalidad y el poder avasallador que caracterizan a los 5 ancianos cuando deciden combatir directamente. Su tamaño, su ferocidad y su capacidad destructiva lo convierten en una amenaza que muy pocos personajes podrían enfrentar sin quedar reducidos a escombros. En episodios anteriores ya habíamos visto su capacidad para destruir estructuras enormes con apenas un movimiento, haciendo sentir que el barco gigante era un blanco demasiado frágil bajo su sombra. Y cada ataque suyo parecía un martillo destinado a golpear directo al corazón de la esperanza de escape de los sombreros de paja. Pero fue precisamente en ese momento de máxima tensión que Emmet intervino, cambiando por completo la dinámica de la escena. El choque entre ambos seres titánicos se sintió como un terremoto visual, como si el mismísimo océano reaccionara al impacto. La animación mostró con lujo de detalle la fuerza del golpe, el retroceso de Warkuri y la determinación absoluta en el rostro de Emmet. Ese instante le dio una bocanada de aire a la narrativa, un respiro literal para los personajes y un respiro emocional para nosotros como espectadores. Y eso transformó el campo de batalla. Por fin había alguien capaz de bloquear a los ancianos sin morir instantáneamente. Fue un recordatorio de que la fuerza de los aliados también puede despertar cuando el mundo se está cayendo a pedazos. Y ese tipo de momentos son los que hacen que Egghead se sienta tan legendario. El impacto de Emmet no solo se sintió en la acción física, sino también en la narrativa emocional del episodio. Durante todo el arco, él había sido una figura misteriosa, casi olvidada entre el caos, pero cada escena en la que aparecía daba la impresión de que su propósito era más importante de lo que dejaban ver. Su conexión con los gigantes, con el barco y con la historia del mundo es evidente, pero todavía falta mucho por descubrir.
Y este episodio fue solo el primer paso hacia algo mucho más grande. Al proteger a los gigantes, Emmet también protegió indirectamente a los Sombrero de Paja, demostrando que esta alianza es más profunda de lo que parecía. Su golpe contra Warkuri también significó algo psicológico. Por primera vez, los 5 ancianos fueron detenidos en seco sin que fuera Luffy el responsable. Y eso es enorme. Ese acto rompió la sensación de invencibilidad que venían sembrando desde su aparición en este arco. De pronto, el mundo ya no es tan pequeño ante ellos, ya no parecen dioses intocables. Ahora existe un rival que puede pararse firme y decir hasta aquí. Y aunque todavía queda mucho por revelar sobre su origen, este episodio marcó oficialmente su entrada al escenario principal. Egghead acaba de subir de nivel. Gracias a Emmet, el campo de batalla sufrió uno de los cambios estratégicos más importantes desde el inicio del arco, y eso se sintió en cada movimiento posterior. Antes de su intervención, los Sombrero de Paja y los gigantes estaban prácticamente en un escenario de muerte asegurada, luchando contra fuerzas que lo superaban en todos los sentidos. Los 5 ancianos no solo son poderosos, sino también incansables, capaces de regenerarse, transformarse y crear destrucción masiva sin descansar. Pero la llegada de Emmet abrió un camino, una ventana de oportunidad para escapar, que antes sencillamente no existía. La animación hizo un trabajo impecable al mostrar el impacto de su apoyo, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Los aliados recuperaron el aliento, el ritmo cambió y la desesperación se transformó en determinación. De pronto, el barco ya no parecía un objetivo condenado, sino una posibilidad real de huida. Y esto encendió de nuevo la chispa de esperanza que creíamos perdida. Egghead se sintió diferente a partir de ese instante, como si la historia hubiera respirado profundamente antes de seguir corriendo. El equilibrio de la batalla cambió, y ahora sí, el clímax del arco está encaminado hacia un desenlace explosivo. Y créanme, si lo que vimos en este episodio es la antesala, lo que viene será aún más grande. Lo realmente fascinante es cómo este episodio plantea preguntas enormes sobre el mundo de One Piece, especialmente en relación al mito de Nika. Durante años creímos que Nika era simplemente el resultado de la fruta que comió Luffy, algo único, exclusivo y totalmente imposible de replicar. Pero ahora, con Bonney reaccionando al ritmo de los tambores, la serie nos obliga a considerar que Nika podría ser algo más parecido a un concepto universal que a un poder individual. Imagina lo que esto significa para la historia. ¿Qué pasa si Nika es una fuerza que puede resonar en cualquier persona cuyo corazón haya sido oprimido al extremo? ¿Qué pasa si Nika no es un quién sino un qué? Eso transforma por completo el lugar de Luffy en la narrativa. Ya no es el único escogido por el destino, podría ser el primero en encender una chispa que otros también pueden avivar. Y la transformación de Bonney, tan inesperada como emocional, sugiere que este ritmo tiene un componente profundamente humano. Es un llamado a la libertad pura, al deseo de romper cadenas, a la voluntad de vivir sin opresión. Y si ese llamado puede reproducirse, entonces el final de One Piece podría estar mucho más ligado a un despertar colectivo que a un solo héroe salvando el mundo. Este episodio plantó la semilla de esa idea, y eso es más grande de lo que muchos imaginan. Además, Bonney siempre fue un personaje que llevaba un dolor inmenso por dentro, un peso emocional que influía en cada decisión que tomaba, especialmente desde que se reveló la verdad sobre Kuma. Su vida entera ha sido una lucha contra la manipulación del gobierno mundial, contra la injusticia, contra la pérdida de su padre y el robo de su infancia. Por eso tiene sentido que sea ella quien resuene con el ritmo de Nika antes que nadie más. Su corazón rebosa desesperación, pero también esperanza, valentía y un deseo ardiente de liberación. Todo esto encaja perfectamente con la esencia del mito del dios del sol. En el momento en que Bonney transforma ese dolor en fuerza, la serie nos muestra que el poder no proviene de la fruta en sí, sino de la emoción que la acompaña. Y eso explica por qué su versión de Nika se siente distinta a la de Luffy, más personal, más cruda, más emocional. Fue un instante donde dejó de ser una víctima de la historia para convertirse en una fuerza activa dentro de ella. Verla luchar con esa energía contagiosa fue casi catártico. Es como si la animación quisiera decirnos que este es el verdadero inicio del personaje de Bonney. Y después de ese despertar ya no hay vuelta atrás. Lo que ella hizo hoy cambiará su destino y el de toda la narrativa. Pero volvamos a la acción, porque si algo tiene este episodio es una cantidad absurda de escenas que te obligan a retroceder para verlas otra vez. La coordinación entre Luffy y Bonney durante la batalla contra Marcus Mars fue simplemente magistral, como si ambos compartieran un lenguaje visual que no necesitaba palabras. Cada movimiento parecía complementarse, cada ataque reflejaba un ritmo común que hacía que toda la escena se sintiera casi coreografiada. Y aunque Bonney estaba experimentando este poder por primera vez, la serie nos dejó claro que su espíritu encaja naturalmente con esa energía. Marcus Mars, que venía demostrando ser un enemigo extremadamente peligroso, de pronto se vio envuelto en un caos que ni siquiera los ancianos parecen comprender del todo. La vibración del combate se volvió impredecible, colorida y explosiva, rompiendo completamente la estructura típica de un enfrentamiento tradicional. Y a nivel visual fue un festival de formaciones cómicas, efectos exagerados, golpes que parecían sacados de un cartoon pero con una fuerza devastadora detrás. La mezcla de humor y violencia característica del Gear 5 se multiplicó gracias a la presencia de Bonney. Y el golpe final conjunto fue la confirmación de que este dúo improvisado puede crear caos a una escala diurna. Esa escena pasará a la historia del anime moderno sin duda. Es un antes y un después en Egghead. Mientras tanto, el resto del campo de batalla se estaba convirtiendo en una zona de guerra cada vez más crítica.
Los con sombrero de paja estaban haciendo lo posible por resistir, pero la presión de los 5 ancianos era demasiado abrumadora tanto en fuerza como en presencia psicológica. No era solo luchar contra monstruos poderosos, era luchar contra el miedo, contra lo desconocido, contra enemigos que parecían invencibles. Cada minuto que pasaba la situación se complicaba más y la tensión se hacía casi insoportable. El barco de los gigantes, que inicialmente parecía una esperanza segura de escape, se convirtió en un blanco directo. Los ataques de los ancianos caían sin descanso como si quisieran borrar toda posibilidad de salida. Y aunque los gigantes tenían una resistencia increíble, incluso ellos sabían que no durarían mucho más bajo ese nivel de presión. La animación transmitió la desesperación con claridad: explosiones por todos lados, humo, destrucción y un sentimiento general de que algo terrible estaba por ocurrir. Fue justo en este punto cuando la narrativa necesitaba un escape, un milagro, una chispa que cambiara el rumbo. Y ese milagro llegó en forma de Emmet emergiendo del océano como un guardián titánico. La escena cambió la vibra del episodio en un instante. Y esa sensación de alivio fue tan fuerte como el propio puñetazo que lanzó. El despertar de Emmet fue uno de esos momentos que encapsulan perfectamente lo que hace grande a One Piece. Personajes que parecían secundarios de pronto se convierten en pilares de la historia. Su entrada fue épica no solo por el impacto visual sino por el significado que llevaba detrás. Emmet no solo golpeó a Warcuri, golpeó el miedo, la desesperación y la sensación de que todo estaba perdido. Con ese solo ataque devolvió la esperanza al campo de batalla. La música se elevó, el agua se abrió a su alrededor y su presencia impuso un respeto inmediato que incluso los gigantes reconocieron. Fue como ver nacer a un héroe en tiempo real. Y lo más impresionante es que Emmet no tuvo un diálogo largo, ni una transformación exagerada, ni un discurso previo. Su acción fue suficiente para transmitir todo su poder. Ese golpe representó años de misterio acumulado y expectativas de los fans. De un solo puñetazo pasó de ser un personaje misterioso a un verdadero protagonista de Egghead. Y lo más interesante es que su aparición no solo cambia la batalla, cambia nuestra percepción de lo que podría venir en la saga final. Porque si un personaje como Emmet puede tener este nivel de impacto, ¿qué otros secretos quedan por rebutarse? Este episodio nos recordó que en One Piece cada personaje importa más de lo que parece. A partir del momento en que Emmet entra en acción, el episodio da un giro total en la energía del campo de batalla, como si la historia hubiera presionado un botón de reinicio emocional. Antes de su llegada, todo estaba teñido de desesperación, explosiones y un sentimiento absoluto de inminente derrota. Pero apenas Emmet golpea a Warcuri, el ambiente cambia de inmediato, como si el propio aire se hubiera vuelto más ligero. La forma en la que la animación lo muestra emergiendo del mar, con una mezcla de majestuosidad y fuerza primitiva, es simplemente impresionante. Ese momento demuestra que incluso en la saga final, todavía existen cartas ocultas capaces de sorprendernos. Y cuando un personaje inesperado se convierte en la pieza clave del capítulo, es cuando te das cuenta de que One Piece nunca deja de reinventarse. Los gigantes, que estaban al borde de perderlo todo, recuperan su coraje al ver a Emmet en pie. Los sombreros de paja sienten un impulso renovado, un alivio que se nota en cada expresión animada. Y por un instante, incluso los ancianos parecen recalcular la situación, como si físicamente hubieran sentido el impacto de ese desafío inesperado. Este cambio emocional es lo que le da al episodio un contraste tan poderoso. Pasamos de la tragedia casi asegurada a un rayo de esperanza imposible de ignorar. Y ese tipo de momentos son los que construyen episodios memorables. La intervención de Emmet también nos obliga a reconsiderar su verdadero papel dentro de la narrativa de One Piece, porque claramente no está aquí solo para hacer bulto. Desde su aparición inicial en el arco, siempre tuvo una aura misteriosa, como si supiera más de lo que decía. Su conexión con los gigantes es evidente, pero su relación con el mar, su cuerpo y su fuerza parecen sugerir algo mucho más profundo. Este episodio deja claro que Emmet no es un simple aliado, es una pieza esencial del rompecabezas de Egghead. Y lo más interesante es que su poder parece surgir no solo de la fuerza física, sino también de un propósito que todavía no conocemos del todo. El hecho de que apareciera en el momento exacto en el que los aliados más lo necesitaban hace pensar que su papel está directamente ligado al destino del barco de Elbaf y de los sombreros de paja. Además, el golpe que dio contra Warcuri no fue un simple acto reflejo, fue intencional, preciso, lleno de determinación. Ese tipo de acción revela un nivel de conciencia y voluntad que no se le da a cualquier personaje. No sería extraño que su historia esté directamente conectada con eventos del siglo vacío o incluso con Yobo. Lo que este episodio logró fue encender una nueva capa de misterio que seguramente será crucial en lo que viene. Mientras Emmet se enfrenta a Warcuri, el resto de los personajes siente un alivio inmediato, pero también entienden que esta batalla está lejos de terminar. Los 5 ancianos no son enemigos que se puedan derrotar fácilmente, y cada uno de ellos posee habilidades tan absurdamente peligrosas que incluso un simple descuido podría significar la muerte de cualquiera. Lo que hace tan intenso este episodio es ver cómo los sombreros de paja han estado resistiendo una fuerza que supera por mucho todo lo que han enfrentado anteriormente. Ni siquiera en Wano vimos un nivel de presión tan constante por parte del enemigo. Aquí no hay descanso, no hay tregua, no hay tiempo para respirar. Y la serie transmite esa sensación usando un ritmo visual frenético y una musicalización que aumenta el suspenso minuto a minuto. Pero gracias a Emmet, por primera vez en varios episodios, la balanza se inclina ligeramente hacia el lado de los protagonistas.
Aún así, la sensación sigue siendo tensa, porque sabemos que los ancianos no se detendrán por un solo golpe. Egghead sigue siendo un volcán a punto de estallar en cualquier momento. Y esa mezcla de esperanza y peligro inminente es lo que hace que el episodio sea tan adictivo. Sientes que en cualquier segundo puede pasar algo aún más grande. El tono del episodio también destaca por su calidad cinematográfica, algo que se ha vuelto característico de la saga final, pero que aquí se llevó a un nivel aún más alto. Los encuadres, los colores, los movimientos de cámara, todo está diseñado para transmitirte la escala colosal del conflicto. Cada vez que un anciano ataca, la animación lo trata como si fuera un desastre natural, no solo un golpe. Cada vez que Luffy o Bonney se mueven como Nikas, el estilo visual cambia para duplicar la energía y la creatividad del momento. Y cuando Emmet entra en escena, las cámaras lentas, los zooms y la dirección del impacto logran que su puñetazo se sienta como un evento global. Ese tipo de detalle demuestra el amor que le pusieron al episodio. La producción sabía que esta entrega iba a tener repercusiones enormes en la comunidad y se nota la intención de hacer cada escena memorable. El sonido también juega un papel clave, los tambores de Nika, los rugidos de Barkuri, el agua explosionando alrededor de Emmet. Todo eso crea un ambiente auditivo que te mete de lleno en la acción. Y es por eso que este capítulo se siente menos como un episodio semanal y más como un mini especial cinematográfico. Un evento dentro del anime. Con todo esto acumulado, el episodio empieza a construir la sensación de que estamos acercándonos al clímax definitivo de Egghead, y eso se nota en cada transición y en cada línea de diálogo. Los personajes secundarios hablan menos, pero cada gesto dice muchísimo más. La tensión es tan grande que incluso escenas cortas logran transmitirte urgencia. Las explosiones siguen, los ataques no paran, y la presión que ejercen los ancianos crea un ambiente donde en cualquier momento podría ocurrir una tragedia irreversible. Pero al mismo tiempo, la esperanza renace gracias a Luffy, Bonney y Emmet, quienes se convierten en los tres pilares de este episodio. Cada uno representa un tipo distinto de resistencia, la libertad desbordante, la liberación emocional y la protección inquebrantable. Esa combinación crea una narrativa poderosa que te hace sentir que el destino del arco está llegando a un punto de quiebre. Y mientras todo esto sucede, la animación continúa elevando cada escena, como si supiera que estamos entrando a una de las partes más importantes de la saga final. No es solo una batalla, es un mensaje sobre la libertad, la opresión y la esperanza. Y el episodio lo deja clarísimo, el final de Egghead será uno de los momentos más grandes en toda la historia del anime. Si lo que ya vimos fue así de explosivo, lo que viene será simplemente monumental. Un detalle que me fascina de este episodio es cómo Oda logra equilibrar la espectacularidad de la acción con el desarrollo emocional de los personajes. No es solo ver explosiones y ataques poderosos, cada golpe, cada transformación y cada gesto tiene un peso narrativo enorme. Por ejemplo, Luffy y Bonney compartiendo el mismo ritmo de Nika no solo es visualmente impactante, sino que refleja la conexión emocional que se está formando entre ellos, aunque sea un vínculo momentáneo. Esa sincronía simboliza un tipo de solidaridad que va más allá de la fuerza bruta. Y mientras Emmet sostiene la línea contra Barkuri, sentimos que la esperanza se restablece sin que haya necesidad de diálogos largos o discursos dramáticos. Cada personaje aporta algo único al episodio, y eso hace que incluso los que no tienen poderes extraordinarios brillen en su propia manera. Los sombreros de paja, los gigantes y los aliados que aparecen se sienten parte de una maquinaria compleja donde todos suman. Y esta combinación de emoción y acción es exactamente lo que convierte a este episodio en uno de los más memorables del arco de Egghead. Oda demuestra que incluso en la saga final todavía puede sorprendernos de formas que nunca imaginamos. Cada escena está medida para impactar tanto en lo visual como en lo narrativo. Eso es lo que hace que el capítulo se sienta épico de principio a fin. Y por eso los fans estamos hablando de él durante días. La presencia de los 5 ancianos también se siente más imponente que nunca, lo que aumenta el drama del episodio. No son villanos comunes, su mera existencia genera un nivel de tensión que pocos enemigos en One Piece han logrado crear. Cada uno tiene habilidades que superan las expectativas y verlos actuar juntos convierte cualquier enfrentamiento en un desafío casi imposible. Sin embargo, este episodio les da un giro interesante, aunque son poderosos, ya no parecen invencibles. La intervención de Emmet y la sincronía de Bonney y Luffy demuestran que incluso los enemigos más temibles pueden ser desafiados con creatividad, estrategia y voluntad. Y esa sensación de ahora sí hay esperanza es algo que Oda maneja magistralmente. No se trata solo de golpes, sino de tensión narrativa y psicológica. La amenaza de los ancianos sigue presente, pero ahora los protagonistas tienen herramientas reales para enfrentarlos. Esto hace que el episodio se sienta equilibrado y no solo un desfile de destrucción sin sentido. Además, la dirección visual refuerza esta tensión, ángulos dramáticos, explosiones calculadas y la sensación de peligro inminente. Cada escena recuerda al espectador que estos enemigos son un desafío para el final de la saga. Y eso hace que la victoria parcial de los protagonistas sea todavía más impactante. Algo que realmente me dejó con la boca abierta es cómo el episodio maneja la escala del conflicto. No estamos hablando de un simple enfrentamiento entre 2 o 3 personajes, sino de una batalla que involucra múltiples fuerzas en juego.
Tenemos a Luffy y Bonney luchando con la energía de Nika, a Emmet sosteniendo la defensa del barco de gigantes y a los 5 ancianos atacando sin descanso. Es un caos controlado, donde cada movimiento y cada golpe cuentan. La animación refleja esta magnitud con planos amplios que muestran destrucción, movimientos imposibles y efectos visuales que parecen reventar la pantalla. Pero también hay planos más íntimos, donde la tensión y la emoción de los personajes se perciben con claridad. Esa combinación hace que el episodio se sienta épico a nivel cinematográfico. Además, el ritmo está perfectamente calculado, no hay momentos muertos, no hay escenas que se sientan forzadas. Cada acción genera consecuencia y mantiene al espectador pegado al asiento. Y cuando logras ver cómo todo se conecta, la magnitud del episodio se vuelve aún más impresionante. La narrativa, la animación y la música trabajan juntas para crear algo que no se olvida fácilmente. Este nivel de escala es exactamente lo que hace que Egghead se sienta como un arco de clímax de saga final. Todo encaja y todo impacta al mismo tiempo. Y ese tipo de armonía es lo que convierte este capítulo en histórico. Otro aspecto fascinante es cómo este episodio refuerza la idea de que la fuerza no lo es todo en One Piece. Claro, Luffy, Bonney y Emmet muestran poderes increíbles, pero la serie enfatiza que la voluntad, la conexión emocional y la determinación son igual de importantes. El despertar de Bonney y su sincronía con Luffy refleja que el corazón del personaje puede amplificar su poder más allá de lo esperado. Emmet, por su parte, demuestra que incluso alguien aparentemente silencioso o secundario puede cambiar el rumbo de toda la batalla con un solo acto de decisión. Y los sombreros de paja, aunque no son el centro de toda la acción, contribuyen estratégicamente y emocionalmente, demostrando que cada miembro es vital. Esa filosofía es un sello de Oda, la fuerza bruta nunca es suficiente sin coraje, estrategia y corazón. El episodio lo deja claro, para superar a enemigos como los 5 ancianos, la combinación de habilidad, voluntad y colaboración es lo que importa. Esto hace que el episodio no solo sea impresionante visualmente, sino también profundo a nivel narrativo. Nos recuerda por qué amamos One Piece, no es solo sobre peleas, sino sobre cómo los personajes crecen y se conectan. Cada acción tiene un significado y cada victoria se siente ganada. Y eso, Nakamas, es lo que convierte a este capítulo en algo más que un simple episodio de batalla. Finalmente, este episodio establece un precedente sobre lo que significa ser un héroe en One Piece. Luffy sigue siendo el epicentro, pero Bonney y Emmet muestran que el heroísmo no se limita a un solo individuo. Bonney se libera de su pasado y canaliza su dolor en acción, mientras que Emmet protege a los demás sin buscar reconocimiento. Esa diversidad de heroísmo nos enseña que cada personaje puede tener un momento decisivo. Además, Oda utiliza estas acciones para explorar temas como libertad, sacrificio y esperanza, elevando la narrativa más allá de la simple acción. La coordinación entre los protagonistas muestra que la fuerza colectiva es tan importante como la individual. Y mientras los 5 ancianos siguen siendo una amenaza aterradora, el episodio nos hace sentir que la batalla tiene un rumbo posible hacia la victoria. La combinación de emociones, acción y simbolismo es tan precisa que cada escena se siente vital para el desarrollo del arco. Esto transforma el episodio en un punto de inflexión no solo para Egghead, sino para la saga final en general. La tensión narrativa, la animación y la música trabajan juntas para crear un momento histórico. Y cada detalle apunta a que lo que viene será incluso más grande, más impactante y más memorable para todos los fans. El episodio 1151 también refuerza la idea de que la saga final de One Piece está dispuesta a romper todas las expectativas que teníamos sobre el poder y el destino de los personajes. Cada escena, desde la transformación de Luffy hasta la sincronía de Bonney y el golpe de Emmet, está diseñada para impactar no solo visualmente, sino emocional y narrativamente. Se siente como un punto de quiebre en la historia, donde cada decisión de los personajes y cada acción tienen repercusiones enormes. La tensión se mantiene altísima, pero también hay momentos de esperanza y triunfo que equilibran perfectamente la narrativa. La animación sigue elevando la experiencia con planos increíbles, movimientos imposibles y efectos visuales que parecen saltar de la pantalla. La música acompaña cada instante, subiendo y bajando con la intensidad de los eventos, y logra transmitir la grandiosidad de cada momento. Además, el episodio profundiza en la filosofía de la serie, el verdadero poder no está solo en la fuerza física, sino en la determinación, la conexión emocional y la voluntad de proteger a los demás. Luffy, Bonney y Emmet representan estos valores de manera clara y espectacular. Y cada interacción entre ellos refuerza la idea de que incluso en la saga final, One Piece todavía puede sorprendernos con nuevas dinámicas y relaciones. Este capítulo no solo entrega acción y emoción, sino que también nos recuerda por qué la historia ha sido tan querida durante décadas. Nos deja con ganas de más y con la certeza de que lo que viene será aún más grande. En resumen, es un episodio que marcará un antes y un después. El concepto de 2 Nikas abre un mundo de posibilidades para el desarrollo futuro de la historia y nos hace replantearnos todo lo que sabíamos sobre el poder de Luffy. Bonney no solo se convierte en un aliado poderoso, sino en un ejemplo de que la energía de Nika puede manifestarse más allá de un individuo. Esto añade un nivel de misterio y profundidad al mito del dios del sol que nunca antes habíamos visto. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué otros personajes podrían resonar con este ritmo? ¿Cómo afectará esto el destino de la saga final y el mundo en general?
Además, este concepto añade un nuevo nivel de estrategia y dinamismo a las batallas. No solo se trata de fuerza bruta, se trata de sincronización, resonancia y conexión emocional. Y mientras el capítulo muestra estas dinámicas, también construye anticipación para los próximos episodios. La historia se siente más rica, más grande y con más posibilidades que nunca. Es impresionante cómo Oda logra expandir el universo y al mismo tiempo mantenernos enganchados en la acción inmediata. Todo en este episodio apunta a que la saga final está lista para redefinir conceptos, personajes y el rumbo de la historia. Y eso, Nakamas, es lo que lo hace inolvidable. El episodio 1151 también hace un trabajo increíble en mostrar que cada personaje tiene un papel esencial, incluso aquellos que hasta ahora habían estado en segundo plano. Emmet, Bonney y los gigantes muestran que la fuerza, el coraje y la voluntad pueden cambiar el rumbo de la batalla de manera inesperada. Los sombreros de paja también contribuyen, aunque menos directamente, mostrando que la estrategia y la colaboración son igual de importantes que el poder bruto. Cada movimiento, cada decisión y cada sacrificio tiene peso, y eso hace que el episodio sea mucho más que un simple espectáculo visual. Incluso los 5 ancianos, que parecían invencibles, ahora se enfrentan a un desafío real. La narrativa logra equilibrar perfectamente la tensión, la emoción y el impacto visual, haciendo que el espectador no pueda apartar la mirada ni un segundo. Además, el episodio refuerza la idea de que One Piece es más que peleas, es sobre conexiones, historia, libertad y destino. Cada acción de los personajes refleja su crecimiento, su personalidad y sus motivaciones, y esa profundidad narrativa combinada con la acción intensa es lo que hace que el capítulo sea tan memorable. Este episodio nos deja con la sensación de que estamos en el corazón del clímax del arco, con emociones al límite y expectativas gigantescas. Cada escena, cada golpe y cada transformación nos acerca a un final épico. Y eso lo convierte en un capítulo que quedará grabado en la memoria de todos los fans. El impacto visual, emocional y narrativo de este episodio es tal que se siente como un mini especial dentro de la saga. La animación alcanza picos de calidad impresionantes, con movimientos imposibles, efectos de luz y color que multiplican la intensidad de cada escena. La música acompaña perfectamente los momentos de tensión, triunfo y liberación, elevando la experiencia al nivel de un evento cinematográfico. Cada transformación y cada golpe se sienten épicos, no solo por el poder, sino por la emoción que transmiten. La sincronía entre Luffy y Bonney, combinada con la intervención de Emmet, muestra cómo los personajes pueden superar obstáculos casi imposibles a través de cooperación, valor y determinación. El episodio también deja claro que la saga final está dispuesta a romper expectativas y explorar conceptos nuevos dentro del universo de One Piece. El mito de Nika, la importancia de los personajes secundarios y la fuerza de los aliados se entrelazan para crear algo mucho más grande que una simple batalla. Cada escena está medida para impactar y dejar una impresión duradera en los fans. La narrativa combina acción, emoción y misterio de manera impecable. Y mientras miramos este episodio, no podemos evitar anticipar con emoción lo que viene. Es, sin duda, uno de los momentos más destacados de todo el arco Egghead y posiblemente de la saga final. Este tipo de capítulo demuestra por qué One Piece sigue siendo relevante y emocionante décadas después de su inicio. Y bueno, Nakamas, hasta aquí llega nuestro análisis del episodio 1151 de One Piece, un capítulo que definitivamente quedará en la memoria de todos los fans. Vimos el despertar de Bonney como segunda Nika, la intervención épica de Emmet y cómo estos momentos cambian el rumbo de la batalla en Egghead. Cada escena estuvo cargada de emoción, acción y simbolismo, y nos mostró que incluso en la saga final, Oda todavía puede sorprendernos con giros increíbles. Este episodio nos recordó por qué amamos One Piece, la combinación de corazón, aventura, humor y épicas batallas que no se encuentran en ningún otro lugar. Si te quedaste con la boca abierta como yo, créeme, no estás solo. Y ahora queremos saber tu opinión, ¿qué momento te impactó más del episodio? Déjalo en los comentarios, comparte tus teorías sobre Bonney, Nika y Emmet. Si te gustó este análisis, dale like y suscríbete para no perderte nuestros próximos videos sobre la saga final. Prometemos seguir trayéndote los momentos más épicos, teorías locas y todo lo que pasa en el mundo de One Piece. Gracias por acompañarnos en este viaje y recuerda, Nakamas, la aventura apenas comienza y lo mejor aún está por venir. Nos vemos en el próximo video. 麦わらのルフィ